Ya son las 8:44 de la mañana, profesor, y esta entrevista usted le tiene que prestar mucha atención, al igual que los amigos oyentes, porque es para gente como usted que tiene cuentas en los Estados Unidos. De seguro las tiene. Ya está con nosotros Ángel Martínez, es abogado experto en planificación sucesoral. Bienvenido, Ángel, buenos días, bienvenido. Hola Flor, hola profesor. Gracias por la invitación. Contento de estar aquí en Panamá. Qué bueno. El profe no sé qué se hizo, pero por ahí ya va a aparecer. Ángel, vamos a hablar de un tema que ayer yo preguntaba, pero eso no es para nosotros acá en Panamá, pero sí habrá mucha gente en Panamá que quizás tenga cuenta en los Estados Unidos. ¿Qué hacer para que el Estado no decida por ti? Sí, Flor, fíjate, la planificación sucesoral está diseñada para todas las personas que tengan activos en los Estados Unidos. Como abogado americano, específicamente del estado de la Florida, este, eh, nuestras leyes son muy diferentes a las leyes de, por ejemplo, acá en Panamá y el resto de los países latinoamericanos. Me refiero a las leyes de distribución sucesoral. Para que tengas una idea, en Estados Unidos, específicamente en Florida, no está legalizado el concubinato, ¿no? La relación de hecho, pues que llaman en común, eso no. Entonces allá una persona si no tiene, pues, si tiene unos activos y no tiene un instrumento de planificación sucesoral y puede tener 30 años con su pareja, pero si no está casado, la pareja no tiene ningún derecho hereditario, por ejemplo, ¿no? En nuestros países, yo antes de esta entrevista me documenté un poquito sobre las leyes panameñas y tengo amigos abogados aquí de hace muchos años. eh, este, por ejemplo, aquí establece una legítima, que es como una cuota mínima que debe recibir siempre tus herederos, Flor, Sí. tus hijos o tu esposo en caso de que tengas comunidad conyugal. En Florida no. Si usted tiene su cuenta ya y usted hace un fideicomiso, un trust, y puede nombrar a quien usted quiera de heredero y puede dejar desheredado a sus hijos, por ejemplo. Tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces, aquí revierte mucha importancia el tema de la planificación, sobre todo de los extranjeros que tienen activos dentro de los Estados Unidos. O sea, en Estados Unidos, o estás casado con tu pareja para poder heredar, o tendría que dejar a la persona un testamento Correcto, para poderlo repartir. un testamento o un fideicomiso, un trust donde nombras beneficiario a tu pareja, Ahora, ¿no? acá no es que sea tan distinto, porque acá igual, si no está el testamento, es todo un proceso que demora mucho tiempo, pero sí, la unión de hecho sí la asume. Si la asume la legislación, así es. Bueno, allá en Estados Unidos, una buena planificación debe cumplir con tres objetivos, Flor. Ujú. Evitar el juicio sucesoral que se llama probate, se escribe probate, y ese es un juicio costoso, es engorroso, puede tardar 2 o 3 años. Recién tuvimos un cliente, cuando empezó la pandemia, por el 2020, falleció con una cuenta bancaria, él estaba solo de titular en la cuenta, los hijos ya adultos, falleció fuera de Estados Unidos, y tardamos 2 años y medio para que la corte ordenara la distribución a sus hijos que se encontraban viviendo en Italia, y ellos dispusieran de los fondos de esa cuenta. Entonces, 2 años y medio, una cuenta congelada, pues el único ganador ahí es el banco. Claro. Y en el caso de que, por ejemplo, sea una pareja que viva en Panamá, que son panameños, pero que uno de los dos decide abrir una cuenta en los Estados Unidos, no están casados. Si uno de los dos o el que tiene la cuenta en los Estados Unidos fallece, o sea, el procedimiento que no es que pierdan el dinero, sino que va a ser muy largo para poder recuperarlo. Correcto. No pierden el dinero, tienen que contratar un abogado, abogados de probate, que van a la corte de sucesoral, ¿no? Y se va a regir por las leyes del estado de la Florida, las leyes de distribución sucesoral. Es decir, si esa persona, supongamos que es el señor que abrió la cuenta y dejó a su pareja por fuera de la cuenta, pues los herederos van a ser, lo primero va a ser si él está casado, porque ha pasado que Claro. tienes tu pareja y tienes, y ojo, ni siquiera que estés casado y cohabites con tu esposa, sino que no te divorciaste nunca. Bueno, vamos, y ha pasado también, Flor.
increíblemente ha pasado, bueno, viene la esposa que nunca se divorció y que tienen 10 años sin verse y va y reclama porque de acuerdo a las leyes sucesorales en los Estados Le Unidos, toca. que le toca, quien hereda del cónyuge que sobrevive en principio, ni Y siquiera la que persona con la que estaba actualmente se quedó out, fuera, no le tocó nada. es correcto. Entonces, ese es uno de los primeros objetivos de una buena planificación, evitar ese probate y que la ley decida por usted, pues, el tema sucesoral. Y el segundo, que no es menos importante, y ahora que tocas el tema, Flor, de una pareja panameña que esté aquí y tenga sus activos en los Estados Unidos, es el tema fiscal. Claro. El IRS, que es el ente regulador de los taxes e impuestos en Estados Unidos, hace una gran diferencia entre los extranjeros no residenciados en los Estados Unidos y los que hacemos vida, somos ciudadanos o residentes o estamos domiciliados en Estados Unidos. Un simple ejemplo. Solo una exoneración de $60,000 de impuestos sucesorales para los extranjeros no residenciados en los Estados Unidos que tengan activos allá en los Estados Unidos. Y para los ciudadanos y residentes, 12.060.000 de exención. $60,000 de exención contra 12.060.000. Entonces, un extranjero, unos ciudadanos panameños que tengan sus activos allá, pues más les interesa hacer una planificación sucesoral para que no ocurra la transferencia sucesoral, ¿no? Y no tengan que pagar su heredero el 30-40% del valor de los Claro, activos, porque no menos solamente, los $60,000. exacto, no solamente es todo el tiempo que tendrían que esperar, sino lo costoso que le va a resultar el tema, ¿no? Las consecuencias fiscales son Claro. abrumadoras y la mayoría, Flor y profesor, yo diría que el 90% de nuestros clientes latinoamericanos no tienen la información, no la manejan y bueno, como todo esto es un tema tabú también que genera el tema de la muerte, que bueno, que no quiero hablar de esto, pero nosotros lo consideramos un tema de responsabilidad y por eso decimos que genera paz mental. Pongamos que yo pueda tener los recursos que tiene el profesor Cabrera y quiera abrir ahorita una cuenta en los Estados Unidos. ¿Cuál es la primera recomendación que como abogado experto en planificación sucesoral me haría Ángel Martínez? Bueno, lo más básico sería que la abra con otra persona, no nunca solo. O sea que inclusive cuando un ejecutivo bancario en los Estados Unidos le pregunta, dice, ¿quiénes van a ser los titulares de la cuenta? Entonces ahí no es lo mismo ser titular que beneficiario. Usted llena su planillita en el banco y dice, bueno, por ejemplo, el caso del profesor Cabrera, bueno, yo y quiero que sean 3 hijos, o 2 hijos, o mi pareja, o quien él quiera, pero que aparezcan como cotitulares, porque si lo pone como beneficiario, igual si él está solo en la cuenta como titular, bueno, va a ayudar al juez y al abogado en el proceso de probate Claro. en la corte, pero tiene que ir a probate y la cuenta va a estar congelada 1 año, 2 años. Al final de la historia, don Ángel Martínez, todo esto se resuelve con los denominados testamentos. Digo, no todo, pero los testamentos facilitan a los sobrevivientes estos debates y estos juicios eternos. Imagínense, en Florida duró 3 años, aquí duran una eternidad. Esos juicios de sucesión cuando la persona fallece y no ha dejado testamento. Entonces, al final, ya sea con cuentas en Panamá, que fuera el caso, el ejemplo, o cuentas en el extranjero, el testamento resuelve todos estos temas, ¿no? Bueno, fíjese, profesor, le agregó la pregunta porque el testamento es uno de los instrumentos básicos de cualquier planificación sucesoral en los Estados Unidos, pero no evita el probate, no evita el juicio sucesoral en los Estados Unidos. ¿Por qué? Específicamente en Florida. Bueno, porque hay otros instrumentos como el trust o fideicomiso, que es testamentario también y sí lo evita. Bueno, porque así está establecido en la ley. El testamento lo ayuda a usted y va a ayudar a la corte, va a hacer que el procedimiento de probate, que es el procedimiento judicial sucesoral en las cortes de Florida específicamente, va a ser más corto porque ya usted le está dando en el testamento las directrices de cómo la corte debe decidir, pero tiene que ir igual. No evita el probate. En cambio, con un trust testamentario, lo evita totalmente. O una compañía también, usted puede tener una compañía, que las compañías no fallecen,
¿no? Entonces, bueno, tiene el nombre de la compañía, la cuenta o la casa. Depende también, profesor, de la composición familiar, las circunstancias personales de cada familia, ¿no? Para una Una planificación. pregunta, ¿uno puede hacer un testamento en Panamá para panameños, etcétera, etcétera, y sabiendo que tienes algunos intereses en bancos en Estados Unidos o lo que fuere, puedes registrarlo allá? Podría hacerlo, pero en el caso, por ejemplo, de Panamá, las formalidades de los testamentos son diferentes a las de Florida. Mi recomendación, que es muy sencillo, en Florida con 2 testigos, privadamente, con un notario, puede hacerlo. Y hay servicios de notarías digitales, profesor, en los Estados Unidos, que usted desde Panamá puede ejecutar su testamento. Ahora, nos ha hablado Ángel Martínez de cómo regula el estado de la Florida estos temas. Recordemos que Estados Unidos tiene un sistema federal. En consecuencia, los 50 estados tienen sus propios órganos legislativos, así como tienen sus propios ejecutivos con los gobernadores. Y por eso es que hay estados en los Estados Unidos que tienen pena de muerte, por ejemplo, y otros no la tienen. Hay estados en los Estados Unidos que no reconocen la unión de hecho y hay otros que sí, tengo entendido. Hay otros estados que tienen una legislación radicalmente diferente a la de la Florida. Entiendo la de la Florida por la proximidad que tenemos con Florida, naturalmente. Sí, así mismo es. De hecho, al principio del programa le comentaba a Flor que yo soy abogado, miembro del Florida Bar, ¿no? Ahí, y justamente, dependiendo de donde uno está licenciado, es que puede practicar. Y como bien usted lo dijo, cada estado, por ejemplo, Florida, por casualidad, es uno de los estados que tiene la pena de muerte. Ahorita hay un juicio muy renombrado del muchacho este que entró a una escuela y mató a un poco de muchachos. Están en eso, pues, ¿no? Entonces, sí. Y hay otros estados que sí reconocen la unión de hecho o el concubinato, pero en Florida no. Eso es muy importante porque las formalidades de un testamento en Florida no son iguales a las formalidades de un testamento en Wisconsin o en New York, ¿no? Entonces es importante que dependiendo de donde tenga sus activos. Ahora, respecto al tema fiscal, ahí sí es federal totalmente. El IRS es federal. El IRS es el federal, y entonces es igual, aplica la tasa de impuesto sucesoral entre el 30 y el 40%, aplica para cualquier estado o en cualquier activo. Sí, pero antes de concluir, Sí. importante este punto. Yo tengo, o sea, X persona tiene, le puedo usar el ejemplo de Flor, depósitos en Nueva York, en bancos en Nueva York. Sí. Este trámite entonces no pasa por la Florida. O sea, no lo puedo hacer nada en la Florida, lo que ir a Nueva York directamente. Sí, yo lo subiría y es importante, sí, que busque un abogado en Nueva York. Claro. Para que le haga el instrumento, en este caso el testamento. El testamento, profesor, nosotros lo consideramos como el primer instrumento de una planificación sucesoral, porque también esto es un tema, es un mito de que una planificación sucesoral debe estar reservada para gente con mucho dinero, Flor. No necesariamente. Un testamento es un instrumento legal accesible. Un testamento puede costar en honorarios desde $600 hasta, bueno, mucho más dependiendo ni siquiera del valor de los activos, sino de la composición familiar, de todo lo que se quiere hacer allí, ¿no? Y el testamento debe cumplir la formalidad. Como lo dijo el profesor, si es Nueva York, váyase y busque un abogado en Nueva York. Si es Florida, pues estamos completamente a la orden. Ahora, está el testamento, está el fideicomiso, profesor, que es un instrumento muy sencillo, que a veces la gente cuando los clientes le habla de trust, se asustan un poco. Y es un documento que básicamente tiene 3 elementos. El dueño del trust, que es el dueño de la cuenta o del activo, de la casa, el administrador, que usualmente es el mismo dueño, y el beneficiario, que es el mismo dueño y administrador en vida, y cuando no esté deja nombrar a otros beneficiarios, ¿no? Eso, entonces, es algo muy sencillo, que es privado también, y mucho más flexible. Mediante un trust, por ejemplo, profesor, si usted tiene la cuenta y tiene hijos pequeños, o tiene un nieto que quiere nombrar de beneficiario, usted puede decir, bueno, yo quiero que mi nieto o mi hijo de 16 años
sea beneficiario de tal porcentaje de este trust, pero no quiero que lo maneje. No quiero que maneje la cuenta hasta tanto no cumpla 25 años. En Estados Unidos, la Sociedad de Psiquiatría está comprobado que una persona mayor de 26 años ya está en todas sus capacidades financieras y de negocio. Bueno, y hay seres humanos que todos somos diferentes, hay unos que a temprana edad tienen más. Entonces, todo eso usted lo puede hacer a uno. No, yo conozco de 50 que son irresponsables. Exactamente. Ahora, la recomendación sería, ya para ir finalizando, porque se nos acabó el tiempo, buscar a alguien experto antes de abrir una cuenta en los Estados Unidos, para que le asesore de cómo hacerlo. Definitivamente, Flor, igual con los inmuebles. O sea, está bien, usted tiene su asesor inmobiliario, ya lo llaman los realtors, lo que le ayudan a comprar la casa o vender, pero busque una asesoría legal en cuanto a este tema sucesoral, porque después le puede dejar un problema bien grande a sus seres queridos. Y va a ser socio del Estado a sus seres queridos prácticamente, si no lo hace. Oiga, ¿y cómo se habla con Ángel Martínez si tiene esta necesidad? Ok, bueno, miren, me pueden ubicar a través de mis redes en Instagram, Martínez Legal Firm, en la página web www.martinezlegalfirm.com. Ahí están todos mis números. Nosotros estamos ubicados en la ciudad de Doral, en Miami. Y bueno, atendemos todo lo que es el estado de Florida en este tema. Bueno, muchísimas gracias, don Ángel Martínez, muy amable. Gracias a usted, profesor. Gracias, Flor. Luego, gracias. Esté bien. Hasta luego. 9, 1 minuto.